Me enlazo ahora, como todos los miércoles, con Julio Millán, presidente de Consultores Internacionales SC y presidente del capítulo México de la Sociedad Mundial del Futuro. Julio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido. Gracias, Julio. ¿Qué tema abordamos esta semana? Mira, fíjate que la semana pasada con Martín quedamos de que yo también iba a expandir un poco el tema de que en la reunión que tuvimos sobre los 50 años de la Sociedad Mundial del Futuro, uno de los elementos fundamentales es que cuando estás haciendo prospectiva, siempre tienes elementos de tomar medidas anticipatorias. Uh-huh. Y hay señales, cuando hay señales de circunstancias importantes, los países tienen que organizarse frente a las modificaciones del futuro. Hay ciertas cartas que se llaman las wild cards, las cartas salvajes, de pensar lo impensable, que siempre se van aplicando y que son fundamentales. Y en este caso, uno de los temas que nosotros tenemos que establecer son todas las modificaciones, se señalaba, platicamos muchas veces allá en Washington, de las modificaciones que México tiene que hacer ahora y tiene que estar ya preparado para lograr un proceso de modificación sustantiva en lo que es toda su estructura interna para renegociar el Tratado de Libre Comercio. Uh-huh. El TLCAN es un elemento que ha sido fundamental para el desarrollo de México en estos últimos 20 años. Uh-huh. Y la realidad es que estos elementos han modificado mucho la estructura del país y ahora podemos ver los errores que cometimos cuando se hizo un tratado de primera generación con base en abrir el mercado, pero nunca tuvimos una política industrial flexible, nunca logramos crear las cadenas productivas. Uh-huh. Y esto propiamente ha generado un elemento de distorsión y una enorme dependencia, que básicamente siempre hemos tenido esta dependencia de Estados Unidos. Uh-huh. Hace 100 años, en tiempo de Porfirio Díaz, lo del comercio realmente había sido la relación del 72% de nuestras exportaciones y comercio. Sí. Luego bajó a 63%, pero el Tratado de Libre Comercio nos lleva a 82%, o sea... Sí, lo concentró. Pues de hecho es una economía, digamos, de periferia. Hay un elemento siamés que realmente tiene efectos tantos de ida y vuelta. Pero en el caso de estructura, la debilidad de México, México no es más que el 3%, casi muy poco, muy cerca del 3.5% de la economía americana. Uh-huh. Entonces, precisamente cuando estas cosas suceden en Estados Unidos, el efecto en México es en muchos casos devastador. Uh-huh. Y los anticipatorios son básicos. Yo creo que nosotros no hemos visto que precisamente cualquiera de los dos candidatos, la propia actitud en Estados Unidos, yo lo veía perfectamente en Washington, es de que van a tener que renegociarse el Tratado de Libre Comercio. Y aquí porque mucha gente no piensa que esto se puede hacer, pero nosotros es un tratado de Estado. Para nosotros y Canadá es más tenemos que hacer una serie de procesos mucho más complejo. En el caso de Estados Unidos es un fast track del propio presidente. Uh-huh. Tiene muchas más facilidades de hacer los cambios. Y no se trata de que sea, digamos, una adición, porque si tendríamos que cambiarlo y reaccionar en que este tratado, o sea, la relación con Estados Unidos, si vamos a hacer nuevamente otro tratado, no sé, se trata de meter cosas que realmente son fundamentales para un tratado de tercera y cuarta generación. O sea, no puede seguir hablando solo de mercado cuando toda la parte de servicios, transporte, toda la parte de tecnología, toda la parte de inversiones, toda la parte de migración, toda la parte de intercambio tecnológico y de innovación no se da. O se da de una manera que se esperaría que fuera natural, pero no orientada, no canalizada. Yo creo que en ese sentido México tiene ahorita así como es un riesgo, también tiene una oportunidad, y la posición de negociación tiene que estar dada. Y la parte anticipatoria es qué estamos haciendo hoy en México para que esto suceda, cuáles van a ser nuestros planteamientos.
cuál va a ser el proceso negociador, quiénes son los negociadores, quiénes y en qué condiciones se van a preparar, tanto de parte del gobierno, qué acciones y qué efectos tiene esto en las empresas, qué va a suceder, o sea, cómo va a darse el impacto expansivo de un reajuste en un caso, anticipatorio. No necesariamente porque vaya a suceder exactamente así, sino porque tienes que prever y tienes que hacer precisamente tu proceso a largo plazo frente a eventos que van a darse. Y ese es uno de los grandes ejemplos de lo que puede servir la prospectiva y de lo que tiene que servir el trabajo sobre el futuro. Yo creo que en este sentido, Leonardo, estamos enfrente de algo sumamente importante. Y tienen las empresas, las organizaciones, tienen por supuesto las propias estructuras sociales, tiene que verse también desde un punto de vista real de los gobiernos a los diferentes niveles, qué efectos van a tener. Y creo que esta suma de trabajos, México debería estarse preparando. No se trata de hacer de que haya varios iluminados que sean los que van a negociar por parte del gobierno, como se hizo en un momento determinado, y que piensen que con eso, con alguien de apoyo adicional. Yo recordaba que era el supuesto apoyo que era del cuarto de al lado, tú te recuerdas que se manejaba ese concepto. Yo creo que esto no está así ahora. Ahora ya las cosas han cambiado y creo que tenemos que reconocer que pues quizá lograron lo que podían en ese momento, pero la verdad es que México está desencadenado desde el punto de vista industrial. Y yo creo que esa es una circunstancia que el resultado nos ha demostrado que no obstante el proceso del desarrollo de un tratado, de una negociación, de una economía abierta hacia afuera, el país no se ha desarrollado. Los niveles del Producto Interno Bruto han sido bastante modestos. Sí. Y eso significa que realmente tenemos que no solamente meditar, sino prepararnos. Es una de las muchas cosas que en este proceso de análisis se tiene como resultado de ver el futuro y ver cómo se actúa de inmediato, ¿no? Hay muchas cosas que voy a platicar que quisiera yo compartir contigo y con el público, de todo lo que se discutió en la Sociedad Mundial del Futuro, verdaderamente interesantísimo, porque yo creo que uno de los objetivos centrales ahora es anticipatorio. Son acciones hoy para proyectar adecuadamente el futuro. Así es. Pues seguiremos con el tema, mi querido Julio, y te agradezco mucho que hayas estado esta mañana con nosotros.